y técnica Vilma Ibarra. Que habían manifestado, varios de ellos, la imposibilidad de contratar en el marco de la ley 27.573 vigente que dictó el Congreso Nacional el año pasado para regular la adquisición de vacunas. El presidente nos dio la instrucción hace ya muchos meses de iniciar un proceso de conversaciones y de encontrar la forma de compatibilizar las necesidades que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la nación argentina y para la población en general. Ese fue el marco de las conversaciones. Siempre se empieza con una serie de exigencias y hay que ir hablando qué es posible y qué no es posible. Es un proceso largo y debimos atender a los intereses de nuestro Estado nacional y de población en general y entender también los requisitos y las necesidades que tenían las empresas. Llegar a esta compatibilización es un proceso arduo donde se trabajó mucho con los equipos técnicos y jurídicos y hoy el presidente ha dispuesto que se firme este decreto de necesidad y urgencia. Queremos, antes de avanzar, decirles que en los contratos en general que se vienen firmando y también en estos, rigen cláusulas de confidencialidad. ¿Esto qué significa? Significa que hay aspectos de las negociaciones, de las conversaciones desde el inicio, antes de empezar a hablar con proveedores, con los estados soberanos que venden vacunas, con los distintos laboratorios, se firman convenios de confidencialidad. Esto es usual, no es solo para este tipo de vacunas, es usual. Específicamente la ley regula esto. Los contratos de confidencialidad son ley entre las partes, motivo por el cual los funcionarios públicos debemos respetarlos porque además si nos involucra nuestra responsabilidad como funcionarios ante un incumplimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de tener la mayor amplitud para poder darles información, pero tenemos que decirles qué cláusulas, requerimientos, datos específicos no vamos a poder hacerlo porque tenemos que respetar la ley. Esto es muy importante plantearlo porque hay cosas que no vamos a poder decir por el marco legal, no y por el respeto a la legalidad y no porque no querramos dar información, porque todos los contratos siempre al final del día se envían a la Auditoría General de la Nación. Bien, en este marco, el decreto de necesidad y urgencia que se va a estar firmando hoy va a ser publicado en una edición del Boletín Oficial de mañana, pero apenas lo tengamos ya definitivamente firmado y todo, lo pondremos a disposición. Establece algunas modificaciones a la actual ley vigente de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra COVID. En primer lugar, estamos creando un fondo de reparación COVID-19. ¿Para qué es? Es para responder para el pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser eventualmente dañada por la aplicación de la vacuna. Es una responsabilidad objetiva ante la prueba del daño y la causalidad de que lo provocó la vacuna. Hay un fondo que responde y por supuesto si ese fondo no responde es el Estado el que se hace cargo de esto. Es muy importante marcar que este fondo se crea para vacunas COVID, es un instrumento que existe en los mecanismos de COVAX y que existe en muchos países del mundo y que da una tranquilidad respecto de las contrataciones por las indemnidades que se otorgan legalmente en muchas contrataciones. Muy bien. Entonces, este fondo de reparación se crea, se regula, se establece la forma del fondeo, se establece cómo se prueba, se hace toda una regulación específica, no los voy a aburrir con esto, va a estar en la letra del decreto, pero es un aspecto muy importante de la creación del Fondo de Reparación COVID-19. Después tenemos algunas modificaciones específicas, se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad
para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de vacunas COVID-19, teniendo en cuenta que esto es un supuesto de responsabilidad que se está eliminando. En los contratos a firmar se va a establecer el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren. Entonces vamos a pasar a la parte contractual, la definición de cómo el Estado recibe conforme exactamente lo que pidió en las condiciones que las pide. Respecto de la referencia que hay también en el mismo artículo de la ley a maniobras fraudulentas y conductas maliciosas, que es otro supuesto de responsabilidad, lo estamos reemplazando por conductas dolosas. Esto es mucho más claro como concepto, es la terminología que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1724. Creemos que esto, la idea de empezar a explicar qué es algo malicioso o fraudulento, achica pues, cualquier conducta dolosa. Conductas dolosas se responden los proveedores, ¿sí? Finalmente, tenemos en materia de inmunidad de los bienes del Estado, nosotros vamos a eximir de inmunidad a las regalías exclusivamente que percibe el Estado federal, el Estado nacional, y los bienes privados del Estado, que no estaban previstos en ninguna de las normas que se han dictado por el Congreso Nacional para la reestructuración de la deuda. Entonces, recibimos una instrucción muy precisa del presidente de la Nación de que todos los bienes soberanos que están establecidos en la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda de la 27.544 que estableció el Congreso Nacional deben permanecer soberanos porque hacen a la soberanía de la nación. Entonces, esto ha sido una instrucción muy precisa del presidente y lo que allí está establecido y especificado va a continuar protegido por la inmunidad soberana. Yo finalmente, para terminar y darle la palabra a la ministra de Salud, que va a hacer las explicaciones de la parte sanitaria, les quiero comentar que hemos armado este fondo de reparación, que es algo muy importante, porque si una persona sufriere algún daño eventualmente a raíz de una vacuna y pide una reparación, tenemos que tener la tranquilidad de que ese fondo es el que cubre. Si ese fondo no cubre, es el Estado. Entonces, el Estado con su patrimonio viene cubriendo con sus fondos y venimos cumpliendo los contratos en todos los casos en forma absolutamente clara y precisa. Entonces, esto es para dejar en claro que nosotros estamos todas las obligaciones que está asumiendo el Estado Nacional, las está cumpliendo y estamos recibiendo las vacunas sin ningún tipo de conflicto económico con quienes nos las proveen. Finalmente, para plantear que le estamos resolviendo esto por decreto de necesidad y urgencia, porque entendemos la situación de una negociación que debimos hacer para defender los intereses de la nación y para poder compatibilizar los reclamos de los proveedores. Necesitamos la vacuna pediátrica, que fue aprobada hace un mes aproximadamente, y queremos ampliar la posibilidad de disponer de todas las vacunas. El presidente de la Nación siempre nos dio la indicación de contar con la mayor cantidad de vacunas y la mayor cantidad de proveedores. Solo para terminar, decir que nosotros siempre hemos trabajado sin interrumpir las negociaciones y conversaciones con todos los laboratorios para adquirir las mejores vacunas, las vacunas que tienen validación internacional y que son aceptadas en nuestro país, de todos los laboratorios. Siempre quisimos
y tenemos la obligación como gobernantes de traer la mayor cantidad de vacunas para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes y población en general. Tenemos también la obligación de cuidar los intereses de la población, de la nación, del Estado. Motivo por el cual en ese trabajo hemos llegado a esto, queremos avanzar cuanto antes en los contratos que se pueden suscribir y decirles que esto va a estar publicado mañana. Queda la ministra Carla Bisotti para la parte sanitaria. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Vilma, por la introducción y por el inmenso trabajo de acompañarnos en esta negociación, en esta tarea. A vos, a todo tu equipo y a cada uno y a cada una de quienes están acompañando desde el primer momento para tener la mayor cantidad de vacunas lo antes posible en esto que es resguardar los intereses del Estado, que por supuesto incluye conseguir esas vacunas lo antes posible y en la cantidad, la mayor cantidad posible. Y en ese sentido, completar desde el punto de vista técnico que esta posibilidad se abre en relación a tres ejes de recibir vacunas, tres posibilidades de recibir vacunas, los convenios bilaterales que tenemos en negociación con los distintos laboratorios, el mecanismo COVAX, esta normativa también va a facilitar y favorecer la posibilidad de acceder a más vacunas con mejores oportunidades en el mecanismo COVAX y, por supuesto, estas oportunidades de donación de diferentes estados a través de diferentes vías, fundamentalmente de Estados Unidos en este momento con mayor cercanía y proximidad, son condiciones y negociaciones bilaterales que se requieren en estos tres ejes, así que en ese sentido esta normativa va a ser importante para eso. En relación a cómo se fue gestando y las oportunidades, nosotros sabemos, y siempre fue muy difícil de transmitir, que por primera vez en la historia se desarrollaron las vacunas, se investigaron las vacunas, se produjeron las vacunas y se empezó la implementación de la vacunación y ustedes lo vieron en tiempo real como en Argentina y en el mundo. Se empezó a vacunar a adultos sanos, luego se generó evidencia para vacunar mayores de 60, se amplió la recomendación, luego en Argentina puntualmente en las personas entre 18 y 59 años con alguna condición de riesgo se fue generando la evidencia y se incorporaron las personas, los huéspedes inmunocomprometidos, en las personas con cirrosis y con trasplante de órgano sólido en marzo de 2021, se incorporaron las personas con enfermedades autoinmunes en mayo de 2021, se incorporaron las personas gestantes con condiciones de riesgo cuando se generó evidencia en relación a la eficacia y la seguridad en febrero de 2021 y en relación a las gestantes con indicación individual en junio, y en este momento se está generando evidencia en relación a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con condiciones de riesgo y en general con la importancia que esto tiene desde el punto de vista individual para los niños, niñas y adolescentes que tengan alguna condición de riesgo que aumenta su riesgo justamente, hospitalización o muerte, y también la importancia de continuar vacunando a la mayor cantidad de la población posible, aunque sabemos que las vacunas contra la COVID no interrumpen la circulación del virus, sí, por supuesto, son una herramienta más para disminuirla y generan beneficio individual. Así que en relación a esas áreas fundamentales, trabajar para seguir, como estamos haciendo, avanzando en la población objetivo y en ampliar esa población objetivo para todas las etapas de la vida y en función también del riesgo individual. También en relación a la complejidad, desde que se sancionó la Ley 27.573 a la fecha, todo el conocimiento en relación a la vacunación, el conocimiento en relación a la gestión de los contratos, que por primera vez también en el mundo se hicieron contratos a riesgo y con particularidades que explicó la secretaria de Legal y Técnica, lo que significó desde el principio la dificultad en la provisión y la inequidad en el acceso a la vacuna. Muchos países todavía no han recibido vacunas y no tienen perspectivas de recibirlas durante este año, así que trabajar en ese sentido para generar más
más y mejores oportunidades, los marcos legales que explicó la Secretaria de Legal y Técnica y la información en relación a la circulación de las variantes, de preocupación y de interés, en relación a la eficacia y la efectividad de las vacunas sobre estas variantes, la información que hay de la duración de la inmunidad y la necesidad de eventuales refuerzos y contar ya con planes para más adelante y, por supuesto, toda la información en relación a intercambiabilidad. En ese contexto, con esas dificultades, Argentina ya ha recibido, con las vacunas que recibió en el día de hoy, 26.847.715 vacunas, casi 27 millones, de las cuales ya ha aplicado más de 21.310.026 dosis, 17 millones, casi 17, un poquito más de 17 millones han recibido la primera dosis, es casi el 40% de la población que ha iniciado su esquema de vacunación y casi 4.200.000 han completado su esquema de vacunación. Hemos escalado la vacunación con un esfuerzo enorme de las jurisdicciones y de todos los equipos técnicos. Hemos superado los 2 millones de dosis por semana. Hemos llegado a 8 millones en un mes, cuando la estimación máxima era de alrededor de 5 millones y con ese trabajo sostenido se ha podido superar esa estimación. En el día de ayer ha sido el récord de dosis aplicadas, 402.300 dosis se han aplicado en todo el país en un solo día. En el día de hoy ha llegado el avión que ha tenido la mayor carga de Rusia, más de 1.100.000, 1.141.000 dosis de vacuna Sputnik V, primer componente, y hoy también ya está en vuelo a la República Popular de China el primero de los 10 vuelos que están programados para recibir 8 millones de dosis durante julio solamente del contrato de las 24 millones de dosis que esperamos recibir en los próximos 3 meses. Así que esa posibilidad de escalada es realmente importante y bueno, estamos entre los 20 países del mundo los 20 primeros países del mundo que a más dosis han aplicado. Y en relación a las coberturas de vacunación en poblaciones específicas, los mayores de 50 años, las personas mayores de 50 años han recibido casi en un 85% la primera dosis y casi el 25% ha completado su esquema de vacunación y esto por supuesto que va aumentando a medida que aumenta la edad porque son grupos que han iniciado la vacunación más temprano. Los mayores de 70 ya el 40% tienen su esquema de vacunación completo y en general 1 de cada 2 personas mayores de 20 años ya ha recibido la primera dosis. Así que en ese sentido, en el marco de este interés que tiene el Estado Nacional de vacunar a la mayor cantidad de población lo antes posible, siguiendo estos lineamientos estratégicos que siempre contemplaron el escalonamiento y la evidencia científica disponible para niños, niñas y adolescentes, y teniendo en cuenta este desarrollo, la evidencia científica y las experiencias y la información en relación a contratos y marcos legales, es que llegamos a este punto con esta decisión del presidente y con esta perspectiva de avanzar con contratos bilaterales, a ampliar las oportunidades del mecanismo COVAX y también favorecer el acceso a eventuales donaciones. Así que con esta información, si les parece, nos quedamos dispuestas para las preguntas, para ampliar cualquier otro dato que les parezca importante. Muchas gracias.